Diputado del Frade, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Me resulta difícil hablar. He vivido hablando y me resulta difícil. Entre otras cosas porque se ve que después de los paros cardíacos uno tiene la taquicardia a flor de piel cuando siente que hay cosas que nos dan bronca y nos hacen sentir vergüenza. No hablo de las cuestiones del reglamento, señor presidente, eso no entra para nada en esta aseveración, en este análisis. Nosotros tenemos muy poca experiencia legislativa, pero lo que vivimos recién en torno a cómo reconsiderar las cosas que se votaban o las cosas cómo se votaban, nos llama muchísimo la atención. Nos llama al territorio de palabra fuerte como vergüenza. Pero eso lo siento yo. Me resulta difícil también pensar, recién en la presentación que hizo la diputada provincial Clara García, cuáles son los beneficios para la provincia de Santa Fe de adherir a este consenso fiscal. Le pusieron consenso porque es el traje nuevo del pacto fiscal que el menemato puso allá por 1991 y 1992. Me acuerdo de un tipo extraordinario que tuve la suerte de conocer que se llamaba Alejandro Olmos, que fue el que llevó adelante la fantástica investigación sobre la deuda externa argentina, que cuando se privatizó Aerolíneas Argentinas era tan despreciable el grado de la dependencia de nuestro pueblo de parte del gobierno de Menem, que las instrucciones para privatizar Aerolíneas Argentinas puestas por el Fondo Monetario Internacional estaban en inglés, en donde el precio de los aviones era $1. Cuando nosotros votamos esto del consenso fiscal, tenemos que remitirnos a la extraordinaria honestidad intelectual del ministro de Hacienda que tiene la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione. Extraordinaria honestidad intelectual. Nosotros tuvimos la suerte de estar con él cuando nos dio un informe en el Nodo de Rosario sobre esta cuestión del acuerdo fiscal, y él nos dijo claramente, la provincia pierde autonomía. Pierde autonomía. La principal herramienta para cobrar el dinero suficiente para que el desarrollo del Estado en su vida cotidiana tenga lo suficiente para llevar adelante las cosas, que son los ingresos brutos. 76% de los ingresos del Estado santafesino es de ingresos brutos. Deje ya de ser la herramienta por decisión del Gobierno Nacional que aplica los planes del Fondo Monetario Internacional. Tenía una honestidad tan brutal, tan categórica, que necesariamente nosotros decimos esto no va a salir porque tenemos una provincia con una riquísima historia a favor de una de las palabras que dijo recién la diputada provincial, que es la palabra autonomía. Alguna vez la historia sirve para estas cuestiones del presente. Había un gobernador que nosotros lo conocemos más por el nombre del bulevar en la ciudad de Rosario, Nicasio Oroño, que frente al gobierno de Mitre denunció dos cosas: la intervención militar a 6 provincias argentinas bajo la excusa de defenderse de agresiones externas y también bajo la idea de cambiar lo impositivo de cada provincia a favor de la nación. Fue en aquel momento que nos robaron la posibilidad de cobrarle, por ejemplo, impuestos a las exportadoras por la guerra del Paraguay, en aquel momento. Y Nicasio Oroño hizo una carta y lo denunció. Y dijo, nunca los santafesinos vamos a resignar la posibilidad de que con nuestros recursos nuestro pueblo viva mejor. Y lo denunciaba Mitre por primera vez, y por primera vez en la historia argentina dijo, las intervenciones a las provincias llevan a que hayan desaparecidos. Fue la primera vez que apareció el término desaparecidos en su dimensión política que lamentablemente tuvo 100 años después. Ese fue Nicasio Oroño. En aquel momento
se decía, por el programa de Mitre, van a querer que empecemos a contraer créditos externos. Esto fue lo que pasó el año pasado acá en esta legislatura, en donde se dijo en esta legislatura que por primera vez y por única vez se iba a contraer un crédito externo. Ahora volvemos con un crédito externo. ¿Por qué? Porque la matriz económica del gobierno nacional, y que increíblemente, y sigo diciendo increíblemente, el gobierno de la provincia repite, son créditos externos, y si no son créditos externos, son además tarifazos. Me llama la atención que la diputada García diga que no hay consecuencia para la provincia de Santa Fe. 1.000 millones de pesos más por mes le cobra el mercado distribuidor eléctrico a la empresa provincial de energía, y por eso están aplicando un aumento que va a pagar el grueso de la población. 1.000 millones de pesos más por la cuestión de los subsidios. ¿Cómo que no juegan en contra de la provincia de Santa Fe la política de subsidios que está aplicando el gobierno nacional? Juega en contra. 56% de aumento de agua. Juega en contra del pueblo santafesino. Recién escuchábamos a la diputada Ayala, con una gran sensibilidad, contar lo que significa el drama de los trabajadores de los peajes de la Ruta 11, de lo que es Santa Fe hacia el norte. Y no hubo una sola respuesta de uno de los principales referentes del gobierno de Macri en la provincia, como es el diputado Angelini, a quien recién lo vi allí en el centro, bajándole línea a diputados, a quienes respeto por su identidad ideológica y política de años. Angelini le bajaba la línea, recién acá, en un hecho vergonzoso, porque en nombre de qué banderas el socialismo de esta provincia, que se educó leyendo textos de José Ingeniero como El hombre mediocre, la historia de Alfredo Palacios hablando que la política tenía que ver con la ética, resigna los intereses de la provincia de Santa Fe en nombre de una política aplicada por el Fondo Monetario Internacional que favorece únicamente, y claramente lo dijo Saglione, a la provincia de Buenos Aires, a quien este año 2018 le entregan 40.000 millones de pesos y 15.000 millones de pesos más el año que viene. ¿Qué gana la provincia de Santa Fe? En medio de un contexto dramático, porque así como nosotros escuchábamos a la diputada Arcando mostrar su preocupación por una remera de un joven trabajador, lo que hay que decir que en este contexto, en este gobierno nacional que le impone condiciones al gobierno de la provincia, es el mismo gobierno nacional que ahora hace una defensa de la pena de muerte, que hace apología del gatillo fácil y que además tiene funcionarios que nos dice en la cara que van a poner al ejército y a las fuerzas armadas en los conflictos internos, violando una de las principales leyes fundantes de la democracia recuperada, que es la Ley de Defensa Interior, en consenso de todas las fuerzas políticas, que impide eso. Ese gobierno nos viene a imponer cosas a nosotros, no tienen moral. Y que las pautas económicas impositivas de la provincia de Santa Fe estén sometidos a eso, nos parece que realmente no tiene nada que ver con lo que podemos hacer los santafesinos. Y hay algo más de todo aquello que nos decía Saglione con absoluta honestidad intelectual, de lo que supone pensar el orden de la nación, los 50.000 millones de pesos de la deuda de la cual hablaba la diputada García. Firmamos ese consenso por un acto de fe, porque le creemos a ese gobierno nacional que alimenta el fascismo en la Argentina como nunca se había visto. Como acto de fe le creemos que nos van a decir antes del 31 de marzo cuándo nos van a pagar la deuda, cuando a ellos se les cante. Un acto de fe. Entonces la otra pregunta que necesariamente nos tenemos que hacer: ¿para qué estamos sentados acá? Si es para hacer negociaciones políticas, circunstanciales, en los cuales después cada uno de nosotros puede tener
una mayor suerte personal, o estamos acá porque estamos en un momento histórico en donde se definen cosas históricas. Se está haciendo añicos el federalismo, se terminan las autonomías. Todos le vamos a estar pidiendo permisos entonces a Buenos Aires para financiar lo que haya que financiar. Como si en la provincia de Santa Fe no hubiera riqueza, como si en la provincia de Santa Fe no hubiera lugares en donde buscar el dinero que necesitamos. Por eso, en medio de esta sesión, con todo lo que ha pasado en sus cuestiones formales, hay que recordar eso. Habla la diputada García del Fondo Sojero. Santa Fe aporta para ese Fondo Sojero el 60% y recibe el 3%. Lo dijo el propio ministro Saglione. ¿Qué ganamos y qué perdemos los santafesinos? La Unión Cívica Radical, que gobernó esta provincia por primera vez en el país, con la ley Sáenz Peña a partir de 1912, con el gobierno de Menchaca, de Caballero como vicegobernador, con discursos hermosos de Caballero, con textos preciosos. Defendía lo que significaba la autonomía, esto de las jurisdicciones. ¿Cómo vamos a hacer los santafesinos para vivir mejor los santafesinos si los fondos de los santafesinos se manejan en Buenos Aires con criterios internacionales? Puesto por un gobierno nacional que ahora nos informa y nos dice, nos van a poner al ejército para las cuestiones interiores bajo la excusa del combate al narcotráfico, que dicho sea de paso, gracias a la desarticulación de todos los controles del Estado, el gobierno nacional ha logrado que el puerto de Bahía Blanca haya exportado el año pasado 1 tonelada de cocaína a Canadá. ¿Cuál es la dimensión moral de lo que hacemos acá? ¿Cuál es la dimensión política del voto de cada uno de nosotros en relación a esto? Por eso, en homenaje a la honestidad intelectual de Saglione, en homenaje a la ética de muchísimos legisladores que conocemos de hace años, acá, en esta legislatura, nosotros le pedimos que reconsideren el voto. Destruimos lo que queda de esa palabrita que es soberanía y autonomía. ¿En beneficio de qué? ¿Cuál es el beneficio? Por eso nosotros desde el Frente Social y Popular, por supuesto, votamos en negativa esta rendición incondicional que significa el consenso fiscal. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.